Pero igual, de la misma manera, la vida te va a llevar por rutas distintas, ¿no? El llegar a este propósito no es un camino único, ¿ya? A veces vas a tener que dar curvas, hacer vueltas, tomar atajos, ¿no? Y lo importante es que puedas encontrarle el propósito a lo que te tocó vivir en ese momento. Eso es lo que se conoce con el nombre de inteligencia espiritual, ¿ya? Si yo puedo encontrar el propósito, yo no quiero hacer esto, yo no quería trabajar en telecomunicaciones, yo no quería ser empleado, ¿no? Pero le pude encontrar un propósito y el propósito era poder generar la suficiente estabilidad económica como para no tener problemas, para que mi hija y mi esposa y mi hijo después no tenga problemas, ¿no? O sea, todo pueda fluir bien. Y ahorita estoy en lo mismo, o sea, tengo que generar ingresos para poder mantener mi estilo de vida. Y ese es mi propósito de corto plazo, pero está alineado con el propósito fundamental, que es tratar de mejorar la vida de las personas. Uh-huh. ¿Algún comentario más? ¿Cuál es su emprendimiento de ahora? No tengo uno, ¿ya? Estoy empezando a explorar varios. Hay un método que me enseñaron que se llama Grow. No me acuerdo qué significan las siglas, ¿ya? La G de Grow es Goal, o sea, es una meta, ¿ya? En este caso, mi meta es generar ingresos, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que haces tú, empiezas a explorar alternativas, ¿ya? Y para cada alternativa empiezas a ver tus fortalezas, tus dificultades y los obstáculos que puedes encontrar en el camino, ¿no? Entonces, de esas alternativas, tú reduces y dices, pues si te voy a probar con 2, voy a probar con 3, ¿no? Y empiezas a probar muy rápidamente y descartas y te quedas finalmente con una, que es la que vas a poner. Este mismo método lo apliqué cuando hice Giga, ¿ya? Cuando hice Giga, justo había ganado la primera generación de Startups Perú con una aplicación de ofertas de último minuto. ¿Qué es esto? Imagínate un cine. La mitad del cine está vacío en ese momento. La película ya va a empezar dentro de 10 minutos, ¿no? ¿Ya? Entonces el administrador del cine entraba a la web y lanzaba una oferta a 50% de descuento para esta película entre los próximos 10 minutos. Entonces mi aplicación geolocalizaba a la gente y a todos los que estuvieran cerca les mandaba un mensaje, mitad de precio en tal película, ¿no? Porque al final, si el asiento está vacío, el cine no gana nada, ¿no? Si alguien llega, aunque sea pagando un sol, ya es Entonces, ese era el concepto de las ofertas de último minuto. Después, empecé con la realidad virtual, ¿ya? En ese entonces no habían equipos de realidad virtual, les estoy hablando del año 2013, ¿ya? Apareció el primer equipo de realidad virtual comercial, es el Oculus, ¿ya? No el primer equipo de realidad virtual, el primer equipo de realidad virtual apareció en 1950, que se llamaba Sensorama, ¿ya? Lo que pasa es que ese era tan caro y era un armatoste tan grande que no lo podías tener en tu casa nunca jamás en la vida, ¿no? Ya Oculus fue un emprendimiento de un grupo de muchachos, compañeros, que dijeron, vamos a sacar un equipo de realidad virtual que la gente pueda comprar fácilmente, que sea masificable. Hicieron su prototipo y empezaron a pasar el sombrerito para conseguir el financiamiento para hacerlo, ¿no? Y buscaron capital en una página web que se llama Kickstarter, ¿ya? Que es darte la patada para que empieces, ¿no? Kick es patada, Starter es empezar, ¿ya? Que es una página web de mecenas, ¿ya? Ahí tú pides plata, presentas tu proyecto y pides plata, y el que te la da porque te la regala. O sea, no le tienes que ofrecer nada, ni tampoco le estás dando un porcentaje de tu empresa, ni nada. Simplemente es mecenas. Si les gusta tu proyecto, te darán plata. Si no les gusta, pues no te dan nada, ¿ya? Entonces, publicaron ahí. Yo, pues, de casualidad vi esa publicación y dije, qué bacán, les voy a dar $5, ¿no?
Entonces, les di $5 y les pedí que me consideren para el programa de beta testers, ¿no? Porque cuando tuvieran su prototipo iban a necesitar gente que haga la prueba. Y por algún motivo me eligieron y me mandaron el primer equipo de realidad virtual, el primer prototipo de realidad de Oculus, ¿no? Y con eso empecé a trabajar en realidad virtual. Y me di cuenta de una cosa, ¿no? Justo por ese entonces salió la noticia de que Alejandro Guerrero tenía fobia a volar en los aviones. Y mostraron cómo lo tenían que dopar para poder subirlo al avión, porque si no, no se subía, ¿ya? Eso me llamó la atención, entonces me puse a investigar cómo curas tú de las fobias. Y encontré que la forma de curar a una persona en la fobia era exponiéndolo, haciendo que se enfrente, ¿ya? Pero ese es un problema, porque imagínate curar a alguien de la fobia de volar, tienes que tener mucha plata, porque tienes que hacerlo volar muchas veces hasta que se le pase. Además puede entrar en crisis, puede ser peligroso, ¿no? Entonces dije, con la realidad virtual lo resolvemos, porque le hacemos entornos de exposición en donde se puede exponer a lo que le causa la fobia con mucho realismo y con eso podemos curar. Entonces le presenté esto a la Universidad Cayetano Heredia, les gustó mucho y me empezaron a auspiciar ese otro proyecto. Y también empecé con Giga, ¿no? Entonces y con Dominvest, que era la escuela de robótica para niños. Entonces tenía todas esas alternativas. Al final, por motivos que son muy largos de contar, fui descartando y me quedé con Giga, ¿ya? Pero ¿a qué viene este cuento? Porque estoy retomando el de realidad virtual, el tratamiento de fobias con realidad virtual. De hecho, he vuelto a hacer el contacto con la Cayetano Heredia. La semana pasada hemos firmado un nuevo convenio y vamos a trabajar juntos para hacer una plataforma para hacer tratamiento de fobias usando realidad virtual, ¿no? Entonces, ese es el emprendimiento que estoy trabajando el día de hoy. Muy bien, muchachos, en verdad ya hemos empezado, ¿ya? Esta sesión tiene dos partes. Una primera parte es un conversatorio, ¿ya? Algo parecido a lo que estamos haciendo. Voy a proponer algunos temas sobre los cuales vamos a conversar, y esa es la primera parte. Y la segunda parte, voy a compartir con ustedes herramientas de coaching, ¿ya? No los voy a convertir en coaches en media sesión, eso es imposible, ¿ya? Pero les voy a mostrar más o menos cuáles son las herramientas que utilizan los coaches para que tengan una idea y vean, uno, de aplicárselas ustedes mismos, ¿ya? Y otra, en el momento, si es que es oportuno y se presenta la oportunidad, se las apliquen a sus mentees. Ya no coaches, porque no van a ser coaches, son mentores, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la primera parte. Y esto, más que un conversatorio, me encantaría a mí que se convierta en un debate, ¿ya? Porque yo les voy a presentar mis puntos de vista, pero son mis puntos de vista, ¿no? A pesar de que soy muy viejo, mucho más viejo que ustedes, ¿no? No quiere decir que mis puntos de vista sean mejores que los de ustedes, ¿ya? Entonces, si no concuerdan con mis puntos de vista, quiero que me refuten, ¿no? Me encantaría salir de acá diciendo, me refutaron y tengo que reconocer que me equivoqué, porque eso significa que aprendí algo, ¿no? Si eso no ocurre, me estoy yendo igualito que vine, ¿no? Sin haberme enriquecido en nada, ¿ya? Entonces, más que ustedes escuchen y que yo hable y que acepten lo que les diga, quiero que esto sea un debate. Si piensan distinto, no teman en expresarlo, ¿ya? Porque al final son puntos de vista que están basados en mis creencias que no necesariamente son verdaderas, ¿ya? Y bueno, vamos a lo que sí me gustaría es que si hacemos un debate, este debate sea en base a razonamiento y no en base a racionalización. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre razonar y racionalizar?
¿Alguna idea? Razonar es usar razones, ¿ya? Es el que razona, busca la verdad y por lo tanto está muy dispuesto a reconocer que se ha equivocado, ¿no? Es más, se alegra de darse cuenta que se ha equivocado porque entonces eso lo hace acercarse más a la verdad, ¿ok? Cuando uno razona, no busca convencer al otro, no busca ganarle la discusión al otro. Lo que está buscando es la verdad, acercarse un poquito más a la verdad, ¿ya? El que racionaliza, lo que está buscando es imponer su verdad, convencer al otro de su verdad, demostrar que él tiene la razón, ¿ya? El que racionaliza ya parte de la creencia de que su verdad es la verdad absoluta y que todos los demás están equivocados, ¿no? Y por lo tanto, si empiezo a debatir contigo y me ganas el debate, pues lo que yo digo es, ¿sabes qué? Espérate hasta mañana, me voy a ir a mi casa y voy a seguir pensando y mañana te refuto, ¿ya? Porque, ¿cómo se llama? Él no está dispuesto a abandonar su verdad, ¿ya? Y todos racionalizamos, ¿qué opinan ustedes? Sí, todos racionalizamos, ¿ya? Muchas veces es necesario racionalizar, porque no podemos encontrarle la razón a todo. Es imposible, ¿ya? Tengo un sobrino que, ¿cómo se llama? Ha estudiado un posgrado de filosofía en Brasil, ¿ya? Y después ha hecho también un posgrado, él es teólogo en verdad, ha estudiado teología y ha hecho su posgrado en filosofía, ¿no? Dos carreras que me parecen medio esotéricas, pero bueno, ¿ya? Un día estuvimos en una parrilla con nuestros traguitos, ¿no? Y empecé a preguntarle pues, de su carrera, ¿no? Teología, filosofía, ¿no? Que me cuente cómo era eso, ¿ya? Y él agarró y me dijo algo que me pareció acertado, ¿ya? Me dijo, mira, todas las personas necesitan sustento para sus vidas, necesitan sustento para lo que hacen, para lo que piensan, para sus cosas, ¿no? Su entorno, su zona de confort, su zona de conocimiento. Tiene que estar sustentada en algo, ¿ya? Entonces, primero intenta sustentarla con la ciencia, con el conocimiento racional, ¿no? ¿Ya? Con razones. Esto es así, por esto es así, esto es bueno, esto es malo, por esto y por este otro, ¿ya? Pero eso llega hasta cierto punto. Llega un punto en el cual ya no puedes seguir sustentando las cosas en base a ciencia pura y dura, ¿ya? Entonces es ahí donde entra la filosofía. Empiezas a filosofar y empiezas a encontrarle el sustento a tus cosas mediante filosofía. Pero eso también tiene un límite, ¿ya? La filosofía no te va a dar la explicación de todo lo que necesitas. Entonces, cuando llegas a ese límite, más allá de eso, él me dijo, está la teología, ¿no? La teología es lo que termina explicando todas las cosas que no puedes explicar de otra manera, ¿ya? Eso que me dijo, lo acepté en ese momento, pues me puse a pensar y lo modifiqué un poco, ¿ya? Está bien, primero es la ciencia, después viene la filosofía y después viene para mí las creencias, ¿ya? Adelante, sí. La, la teología para mí es un conjunto de creencias, ¿no? ¿Ya? Creo en esto, creo en este otro. No hay una razón ni filosófica ni científica para esa creencia, pero simplemente escogí creer en eso, ¿no? Entonces, donde ya no podemos encontrar sustento con ciencia ni con filosofía, lo afianzamos con creencias. ¿Y cómo defendemos nuestras creencias? Racionalizando, ¿no? No las podemos defender con razones, no las podemos defender ni con ciencia ni con filosofía. Entonces tenemos que racionalizar, ¿ya?
Y es inevitable y es necesario, porque eso es lo que nos da sustento a lo que nosotros somos, a nuestra personalidad. Finalmente, somos un conjunto de conocimientos y un conjunto de creencias. Eso es lo que somos. Y nadie puede evitar tener creencias. Entonces, es necesario tener creencias y es necesario racionalizar, ¿no? Pero cuando debatimos en un entorno como este, tratemos de evitar las racionalizaciones y tratemos de debatir con razones. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Dónde se suele racionalizar con más frecuencia? Claro. Examen. En exámenes racionalizas. ¿Por qué racionalizas en exámenes? La verdad es que has llegado un poquito tarde, ¿no? Te has perdido cuál es la diferencia entre razonar y racionalizar, ¿no? ¿Dónde racionalizamos con mayor frecuencia? ¿Cómo? En religión, por ejemplo, en los deportes también, seguro, es pura racionalización, ¿no? Yo soy hincha del Melgar, o sea, que me digan que la U es mejor que el Melgar, ¿no? Te equivocas, ¿no? O sea, a ver, demuéstrame lo contrario, o sea, por más que el Melgar nunca haya ganado y la U haya ganado muchas veces, para mí el mejor equipo es el Melgar y de Arequipa y nadie me saca de eso, ¿no? Entonces ahí estoy racionalizando, ¿ya? En religión se racionaliza con mucha frecuencia. En política también se racionaliza. ¿Y por qué? Porque usar razones en esos temas es muy complicado, ¿no? O sea, no hay cómo usar la razón, entonces se racionaliza mucho. ¿Cuáles son las características de una racionalización? ¿Cuándo nos damos cuenta que no estamos razonando, no estamos buscando la verdad, sino estamos racionalizando? Tiene síntomas muy característicos. Por ejemplo, ¿ya? Yo soy religioso, creo en el sentido que creo en un Dios, ¿ya? Mi sentido de la religión ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pero no he perdido, digamos, la creencia en un Dios y respeto a mucho a los que practican una religión, ¿ya? Esto que voy a decir ahorita lo digo con mucho respeto para las personas que crean en una religión, no estoy tratando de cambiarlos para nada, ¿ya? Pero voy a hablar del Santo Sudario, ¿ya? Desde mi punto de vista, si el Santo Sudario es verdadero o es malo, o es verdadero o es falso, no tendría por qué tener un impacto en la religiosidad de uno, porque la fe de uno está basado en la creencia de Dios, de Jesucristo y todo lo demás, que no tiene, ya, si el Santo Sudario termina siendo verdadero, qué bacán, pero si es falso, no tiene por qué afectarme para nada mi fe, ¿no? Pero durante mucho tiempo se estuvo debatiendo sobre si el Santo Sudario era verdad o no, ¿ya? Una de las pruebas que hubiese podido resolver o ayudar a resolver el debate era la prueba de carbono 14, ¿no? Porque con la prueba de carbono 14 podías saber con certeza si el Santo Sudario era o no era de la época de Cristo. Lo que ocurre es que la prueba de carbono 14 que se hacía anteriormente necesariamente destruía una parte significativa hubiese destruido una parte significativa del sudario y por lo tanto la Iglesia Católica con mucha razón se negaba a hacer la prueba de carbono 14, ¿no? Pero sí se armaron comisiones de científicos para ver, que ellos analicen con métodos no destructivos el Santo Sudario y logren determinar si era verdad o no, ¿ya? Entonces, hubieron dos bandos de científicos. Uno estaba presidido por uno que había sido puesto por la Iglesia y el otro equipo estaba presidido por una persona que había sido puesto por los que no creen en la Iglesia, ¿ya? Entonces le entrevistan al primero y tú lo ves en su oficina, tenía un escritorio con crucifijos, cuadros de Cristo, de todo lo demás, él mismo tenía su rosario colgado al cuello, y él decía, en la entrevista que le hicieron, dijo, yo me siento muy honrado de que me hayan escogido para probar que el sudario es verdadero, ¿ya? Y luego lo entrevistan al otro, y el otro dice, yo voy a demostrar que ese sudario es falso, ¿ya? Entonces, ahí se está razonando, se está racionalizando. Se está racionalizando, ¿no? ¿Y qué creen ustedes que salió de ese proceso? ¿Salió algo útil o no salió algo útil?
no salió nada útil, ¿no? Porque cada uno hizo su informe en donde uno explicaba las 1000 razones por las cuales era verdadero y el otro explicaba las 1000 razones por las cuales era falso, tú leías las dos y pucha, decías, ¿a quién le creo? ¿No? O sea, ninguno había contrastado con el otro, porque no estaban buscando la verdad, ¿ya? Entonces, ese ejercicio de racionalización normalmente no conduce a nada, ¿no? Y el primer síntoma que tienes cuando la otra persona está seguro que te va a convencer, ¿no? La otra persona está seguro que te va a demostrar que él tiene la razón. O sea, él está entrando a demostrarte que tiene la razón y no a buscar la verdad, ¿no? ¿Ya? Con el Santo Sudario ha pasado el tiempo y ahora la prueba de carbono 14 moderna ya no destruye nada. Entonces ya la Iglesia Católica no se pudo negar a que se haga la prueba del carbono 14. Se hizo y se encontró que la antigüedad era 1000 años después de Cristo, ¿ya? Entonces no hay forma de que el Santo Sudario sea verdadero. Sin embargo, si tú entras a la web de los guardianes del Santo Sudario, porque sigue siendo una reliquia que se sigue conservando y sigue recibiendo peregrinos que van a verla, lo que ellos dicen es que hay una prueba de carbono 14 que ha arrojado un resultado que es errado y que ellos están en la búsqueda de la explicación de por qué ese resultado ha salido equivocado, ¿no? Y tienen teorías por ahí, dicen que en alguna oportunidad hubo un incendio cerca del sudario y que el humo que absorbió el sudario puede haber afectado los resultados de las pruebas y así como esas tienen varias teorías, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? Se sigue racionalizando, ¿no? Se sigue racionalizando. Y bueno, hay que tener cuidado con las racionalizaciones y ahora, como les decía, debatamos, pero tratamos de debatir en base a razones. Y cuando conversen con sus mentís, traten de razonar, ¿no? Y traten de identificar cuándo su mentí está racionalizando, ¿ya? Y traten de sacarlo de esa racionalización, ¿ya? Otra de las características de una racionalización es que cuando la otra persona se siente que lo van a derrotar, entonces empieza el ataque personal, ¿no? Empieza la descalificación. Tú no puedes hablar de esto, tú no puedes opinar, ¿no? Un ejemplo muy claro de esta situación, los debates políticos, y a poner uno menos candente, ¿ya? Las corridas de toros. ¿A quién le gustan las corridas de toros? ¿A alguno de ustedes les gustan las corridas de toros? No, ya. Y yo he trabajado en Telefónica y a los españoles les encantan las corridas de toros. A la mayoría de los españoles les encantan, ¿no? Y están los antitaurinos, ¿no? Los que dicen, no, que es una crueldad animal, que no podemos seguir en esto. Y le tocas ese tema a un español y se enciende inmediatamente, ¿no? ¿Ya? Y es pura racionalización, ¿ya? ¿Por qué es pura racionalización? Porque decimos, tienen que continuar y tenemos que preservarlo. ¿Por qué? Primera razón que te dicen por qué se tiene que... Porque es una costumbre ancestral, ¿ya? Entonces, todo lo que es costumbre ancestral se tiene que preservar. ¿Qué opinan ustedes? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. O sea, habrá que ver si es bueno o es malo. Los mochicas hacían sacrificios humanos. Si nosotros vamos a las huacas del Sol y de la Luna, allá a la baja está llenecito de los cadáveres de los sacrificios humanos que ellos hacían. Es una costumbre ancestral. ¿La debimos haber preservado? De ninguna manera, ¿no es cierto? Si preservásemos todas nuestras costumbres ancestrales, seguiríamos en la Edad Media o antes. O sea, la sociedad va evolucionando precisamente porque vamos cambiando. Entonces, eso no es una razón, es una racionalización, ¿ya? Otra de las razones que te dan es porque hay que ser muy valiente para enfrentarse al toro. O sea, el torero es valiente, es una muestra de valor y por eso tenemos que respetar a los toreros. ¿Esa es una razón? No,
Para nada, ¿no? A ver, los gladiadores eran valientes, ya se enfrentaban a muerte uno con otro en la época de los romanos. Tendríamos que preservar a los gladiadores porque pues fueron valientes. No tiene nada que ver, ¿no es cierto? Otros dicen, no, es una expresión artística. Hay arte en todos los pases que se hacen al torero. Asumamos que es arte, ¿ya? Y demos por verdad que es un arte. Por el hecho que es un arte, una manifestación artística, ¿la tendríamos que preservar? No. Podríamos pensar también que los gladiadores eran un arte, ¿no? Que eran artistas. O podemos pensar que los que hacían los espectáculos públicos de decapitar gente también eran artistas, ¿no? No toda manifestación artística o que consideremos artística se tiene que preservar. O sea, tenemos que hacer un análisis de si está bien o está mal. Son otros los criterios que tenemos que utilizar, ¿no? Entonces, cuando tú les rebates todo esto, ¿qué te dicen? Tú comes carne, ¿no? ¿Comes carne? Ya. Entonces, ¿por qué te opones a las corridas de toros? Si también haces que maten a los toros para que te los comas. No tiene nada que ver. El comer es una actividad necesaria para la subsistencia. Yo no voy a deleitarme viendo cómo matan a los toros en el camal, ¿no? Y yo espero que los sacrifiquen humanamente, ¿no? Sin hacerlo sufrir, porque es necesario para mantenernos, o sea, para nuestra subsistencia. Una cosa es tener que matar un animal para subsistir, porque si no, no mataríamos insectos, no usaríamos insecticidas, no usaríamos plaguicidas, todo, ¿no? O sea, una cosa es eso y otra cosa es deleitarse viendo cómo los mueren, cómo los matan, ¿no? Entonces, tampoco tiene nada que ver. Pero entonces, se dan cuenta cómo esa es una descalificación, es un intento de descalificarte para que no sigas hablando. Ese es otro síntoma de lo que es las racionalizaciones, ¿ya? Entonces, cuando conversemos con nuestro mentí, tengamos cuidado de nosotros mismos pensar, ¿estoy realmente ayudándole a buscar la verdad o estoy racionalizando yo desde mi punto de vista? Estoy tan convencido de que yo tengo la razón que estoy tratando de empujarle a la fuerza ese idea, o estamos los dos razonando y estamos tratando de llegar a la verdad. O al contrario, es mi mentir el que me está tratando de mostrar que él tiene la razón y yo estoy equivocado. Y hay que buscar la estrategia de cómo sacarlo de eso y evitar las agresiones personales, ¿no? ¿Ya? ¿Comentarios hasta ahí? Sí. Emocionalizar, ¿no? Porque creo que las personas son casi 95% emocionales y 5% Ujú, racionales, ¿no? ujú. Entonces, más que razonar, ver la parte esa también, ¿no? De cómo influir emocionalmente. Es correcto, y ahí te agradezco el comentario, ¿ya? ¿Qué es lo que nos lleva a racionalizar? Muchas veces son las emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una creencia que no podemos sustentar, si es una creencia que nos sirve mucho para nuestra vida, si le da mucho sentido a nuestras cosas, que la ataquen lo tomamos como un ataque personal, ¿no? Y queramos o no queramos, van a surgir las emociones, ¿ya? Y vamos por eso que nos aferramos y defendemos a capa y espada esa idea y racionalizamos y tratamos de descalificar al otro. El manejo de las emociones es un tipo de inteligencia, ¿no? Como dijimos la vez pasada, ahora los psicólogos consideran que la inteligencia no es una cuestión única, sino que tiene aspectos distintos, ¿ya? Un aspecto de la inteligencia es la inteligencia dura, que se mide con el IQ, y que es lo que generalmente en una universidad como esta la mayoría de las personas domina, ¿no? Que es la capacidad de razonar y resolver problemas, ¿no? Inteligencia dura no es resolver siempre el mismo problema, eso en todo caso es memoria o es práctica, ¿no? Inteligencia dura es la capacidad de resolver un problema que nunca hemos visto antes.
¿no? Nos presentan un problema que no conocemos, un nuevo problema, aplicamos nuestra inteligencia y somos capaces de encontrarle una solución. Eso es inteligencia dura. La inteligencia emocional es la inteligencia que nos permite a nosotros seguir usando nuestra inteligencia dura a pesar de las emociones que tengamos, ¿no? Por ejemplo, tengo una discusión con mi esposa, me da cólera, ¿no? Entonces yo me pongo a gritar y me pongo a insultarle. Sé que estoy deteriorando la relación con mi esposa. Sé que después me voy a arrepentir y le voy a pedir disculpas por haberla tratado de esa manera, ¿no? Todo eso lo sé. Sin embargo, a pesar de que lo sé y que todas las veces me digo, no vuelve a pasar, no va a volver a pasar nunca más, la próxima vez que estemos en esa situación le voy a hablar con cariño o voy a esperar a que pase y después le voy a tocar el tema de otra manera. Sin embargo, me vuelvo a irritar y vuelvo a hacerlo, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué lo hice? Porque me falta inteligencia emocional. He permitido que la emoción me gane y nuble mi capacidad de razonamiento, ¿ya? Entonces, la inteligencia emocional consiste en eso, en poder manejar tus emociones, que no significa dejar de sentirlas, ¿ya? Las emociones forman parte implícita del ser humano. Somos humanos y tenemos emociones. Si dejamos de tener emociones, dejamos de ser humanos. Entonces, es normal que sintamos alegría, es normal que sintamos cólera, es normal que sintamos pena, es normal que sintamos envidia, ¿ya? Es normal que sintamos celos. Eso no está ni malo ni bueno, ¿ok? Lo que puede ser bueno o malo es cómo reaccionamos a esas emociones. ¿Ok? Si nosotros dejamos que la emoción nos invada y actuamos en base a la emoción y no a la razón, entonces nos está faltando inteligencia emocional. En determinados momentos a todo el mundo le falta inteligencia emocional, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y me hicieron un test de personalidad y salió el test que yo era colérico, ¿ya? Entonces veo el test y digo, ¿quién dice que soy colérico, carambas? Que venga acá, que me lo diga en mi cara, ¿no? Entonces, me di cuenta que sí era verdad que era colérico, ¿ya? Entonces dije, no, no puedo ser, no me aceptaba yo mismo en esa faceta. Entonces dije, tengo que cambiar. Ya me puse ese propósito y traté de moderarme mucho, ¿no? ¿Ya? Y en algunos casos es fácil, ¿ya? Es fácil, sobre todo, por ejemplo, en mi caso de la personalidad colérica, es fácil controlarme cuando hablo con un desconocido, ¿no? O sea, a veces el desconocido puede decir cosas que me hacen dar cólera, pero me causa risa, no me importa, ¿ya? En el trabajo también me es fácil moderarme con mis pares o con mis subalternos, ¿no? Me acuerdo mucho que en un test psicológico que me hicieron ya cuando estaba en Telefónica, me preguntaron, ¿y cómo te consideras? ¿No? Y yo les dije lo que me había salido en el colegio, yo soy colérico. Y la psicóloga me mira, que teníamos muchos años trabajando juntos, me dice, "¿Pero quién te ha dicho eso?". Me dice, tú no eres colérico para nada. Le digo, nunca me has visto, ¿no? Nunca me has visto, porque ahí en la oficina logré manejarme muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, con mi esposa me es más difícil, ¿ya? Con mi esposa me llevo muy bien, tengo más de 35 años de casados, ¿no? ¿Ya? Pero hay veces que me saca de quicio, ¿no? Ya me aguanto, bueno, ya, logro al final controlarme, pero es más difícil. Entonces, no siempre uno puede tener inteligencia emocional en todos los aspectos y ante todos, ¿no? Pero hay que siempre tratar de conseguir esa inteligencia emocional, ¿no? Habíamos hablado en la clase pasada, en la sesión pasada, de lo que es la envidia, ¿no? ¿Ya? La envidia tampoco es que sea mala por sí sola, ¿no? Si les puse el ejemplo, si me levanto un día por la mañana y veo que mi vecino construyó su piscina, me da envidia, es natural, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Cojo dinamita y le tiro a la piscina para que no tenga, eso está mal, ¿no? Pero si me incentiva a esforzarme y construir yo también una piscina,
estuvo buena la reacción, ¿no? Estuvo bien. La envidia se considera el motor del progreso. La envidia y la ambición, más allá de ser desventajas o problemas, pueden ser ventajas, puede ser un motor para el progreso. Hay que tenerla si queremos progresar. ¿Hay gente que no tiene ambición? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá alguien que no tenga ambición? Hay personas que son conformistas. ¿Y por qué serán conformistas? Uno, por la comodidad, falta de propósito, ¿no? O porque se han derrotado solitos y se han puesto, yo no puedo, ¿no? Yo no puedo, ¿no? Este, pero bueno, son formas de ser y al final cada uno tiene que buscar su propia felicidad, ¿no? Y me acuerdo cuando me casé, me fui a vivir con mi esposa en un departamento en Jesús María. Yo antes vivía por acá por la Uni, por el Parque César Vallejo, ¿ya? Me casé, me fui a Jesús María con mi esposa y una de las cosas que tuve que buscar es una peluquería, donde cortarme el pelo, ¿ya? Yo soy muy descuidado en ese aspecto, ¿ya? A veces me van a ver con el pelo hasta por acá y después lo van a ver chiquito y me lo corto chiquito para que demore en crecer, ¿no? O sea, voy a la peluquería cuando ya no se puede, pero igual había que encontrar una peluquería y ahí por la de Jesús María no me gustaban mucho las peluquerías que habían, ya no me sentía que no me cortaban bien. Hasta que un día llegué a una peluquería que estaba en Plaza San Miguel, ¿ya? Y me gustó mucho desde que entré, por cómo me recibieron, cómo me atendieron, me trajeron gaseosa, que me sorprendió, en las otras peluquerías no me daban una gaseosita. Había un peluquero hombre y una peluquera mujer, ¿no? Y el hombre me empezó a cortar y después a peinar y se le cayó la peineta al suelo, la cogió y la tiró a la basura y sacó una nueva. Y dije, pues no es necesario, ¿no? O sea, si es para la cabeza, no, me dice, tiene que ser acá todo de primera para mis clientes. Entonces, eso me fidelizó y se convirtió en mi peluquería, ¿no? Nacieron mis hijos, ellos iban ahí también, mi esposa también, y nos hicimos muy amigos, más de la chica que del hombre, que no iba siempre, iba de cuando en cuando, ¿no? Llegó un momento en el cual ya no lo veía al señor, ¿ya? Y entonces le pregunto a la peluquera, Mary, ¿y qué es de tu socio, no? Entonces ella agarra y me dice, no, nos hemos separado, me he quedado yo con esto y él se ha abierto por su cuenta, porque él me estaba tratando de hacer que invierta, que arriesgue en poner más locales, y yo no quiero, porque es mucho riesgo, mucho trabajo, ¿para qué? Estoy bien en esta peluquería, que vaya y que haga lo que quiera, ¿ya? ¿Saben cómo se apellida ese señor? Montalvo, sí. Se apellida Montalvo. Y él se fue y puso la cadena de peluquerías Montalvo y le da trabajo a los hermanos de mi peluquera. Ya ella tiene hermanos que eran menores que ellos y bueno, los ha capacitado. Uno de ellos enseña en el Instituto de Montalvo, el otro para viajando por las distintas ciudades, inspeccionando las peluquerías. O sea, les ha dado trabajo, ¿ya? Y yo le pregunto a Mary, oye Mary, ¿tú no te arrepientes de no haber aceptado la propuesta de tu socio? Me dice, no me arrepiento, estoy contento, porque con esta peluquería he vivido tranquila, he comprado mi casa, he comprado mi auto, he educado a mi hija es abogado, ¿ya? Pero yo me pregunto si esa respuesta es honesta. No la creo, ¿no? Un poco difícil, ¿ya? Pero esta señora tiene una hija. Es más o menos de la misma edad que mi hija. Mi hija tiene 35 años, ¿ya? Mi hija es abogado. Trabaja en un estudio de abogados, un estudio muy bueno. Muchas personas darían la vida por trabajar en el estudio de abogados que trabaja mi hija y destaca, la deben querer mucho, porque quiso hacer su posgrado en Nueva York, postuló a becas, consiguió la beca en 4 universidades, escogió la que más le gustó, pidió permiso en su estudio para irse 2 años a estudiar el posgrado y se lo dieron. Y le guardaron la oficina
para cuando regrese. Entonces, me imagino que la deben apreciar bastante, ¿ya? Mi hija daría la vida por trabajar en Ernst Young, ¿ya? Ernst Young es una consultora internacional muy grande, muy potente. O sea, el estudio de abogados local en el que trabaja mi hija, que es de los top que hay aquí en el Perú, es una zapatilla comparado con Ernst Young, ¿ya? La hija de mi peluquera entró a trabajar en Ernst Young. Un año y renunció, porque dice que es demasiado estrés, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Es falta de ambición? Es falta de ambición, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no es un propósito, o sea, seguramente ella no tiene un propósito superior que le haga sobrellevar el estrés, toda la competitividad, todo lo que te exige trabajar en Ernst Young, ¿no? Entonces, como no tiene ese propósito, no le ve una finalidad, pues simplemente ha renunciado, ¿no? Entonces, ahí vemos la necesidad de un propósito y la necesidad de ambición, ¿no? Pero tampoco es que sea indispensable, ¿no? Porque finalmente mi peluquera ha sido feliz, ¿no? Y espero que su hija también logre ser feliz a su manera, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, o sea, son distintas facetas que puede tener una persona, ¿ya? Hablemos de mi hijo. A ver, les decía que mi hijo tiene características que, poco que no me cuadran, pero ya finalmente he tenido que aceptar y he tenido que decir que él es, ¿no? Es una persona sumamente inteligente, ¿ya? Me asombra el grado de inteligencia que tiene. Pues siempre ha sido la ley del menor esfuerzo, ¿ya? Cuando estaba en el colegio, hacía sus ecuaciones. He sacado tanto acá, necesito para pasar, necesito ser 8. Estudiaba para ser 8. ¿Ya? Solamente apuntaba a eso, ¿ya? En el colegio donde él ha estado, habían todo tipo de talleres, de carpintería, de costura, de lego, de panadería, de heladería, de todo. Lo hemos hecho ir a todos los talleres. No duraba ni 2 días y se salía del taller porque no les gustaba, ¿ya? Llegó un momento en que cayó en la banda. Y a mí me sorprendió tremendamente porque exigía quedarse en la banda, ¿ya? Y no se perdía un solo de los ensayos. Y cuando había el curso de Wong, su colegio participaba en el curso de Wong. Entonces, y él, que es flojo para caminar, no se perdía, que él exigía que lo lleven y desfilaba tocando el trombón en el curso de Wong. ¿Por qué? Porque eso le gustaba, ¿no? Eso le fascinaba. Entonces yo lo incentivaba en el tema de la banda. Un día agarra y me dice, papá, cómprame un trombón propio, ¿ya? Porque los que hay en el colegio son más o menos, yo quiero un buen trombón. Entonces fuimos a ver cuánto costaba un buen trombón, $2000. Ya le digo, ya mira, yo te lo voy a comprar, pero me tienes que sacar 14 de promedio en todos tus cursos al final de año. Se lo sacó. Y le tuve que comprar el trombón, ¿no? Y después del trombón me pidió el saxo. Entonces yo le subí la valla. Ahora me sacas 16, ¿ya? Y se lo sacó, ¿no? Entonces le tuve que comprar el saxo, ¿ya? Entonces, con el saxo empezó a tocar jazz y se unió a un grupo de jazz que había también en su colegio, ¿ya? Y en una oportunidad vino un señor, no me acuerdo su nombre, yo soy muy malo con esto y con los artistas peor, era un negrito gordito que era un personaje muy reconocido mundialmente por el jazz, ¿ya? Y hizo lo que se llama una clínica, ¿no? Entonces, en esa clínica él estaba, por decirte, en ese sillón y venían las bandas de jazz de los distintos colegios, primero un colegio, tocaban y el otro les criticaba, ¿no? Le decía, has hecho esto bien, has hecho esto mal, has hecho esto acá, así, así. Y entonces salía ese y venía otro grupo, tocaban y hacía lo mismo, todo en inglés porque ese señor solamente hablaba inglés, ¿no? Entonces le tocó al de mi hijo, ¿no? Entonces empiezan a tocar, el otro se para del asiento y le dice, cállense toditos. Y lo señala a mi hijo, tú toca, ¿ya? Entonces mi hijo tocó
Y el otro le dijo, así se toca. ¿Ya? Entonces, después que terminó el colegio de mi hijo, le dijo, tú te quedas. ¿Ya? Y mi hijo se quedó, vino el siguiente grupo, tocaban, los hacía callar y le decía, toca, así se toca. Y así con toditos. ¿Ya? Entonces ahí me di cuenta que mi hijo tenía un don, ¿no? ¿Y cómo se llama? Lo apoyé mucho en eso y de repente llegó una invitación de la Escuela Internacional de Jazz para que entre sin pasar audición. ¿Ya? Entonces yo también lo apoyé y entró a la Escuela Internacional de Jazz y 6 meses después lo pusieron en la selección para ir a tocar al Mundial de Jazz en Nueva York. ¿Ya? Tenía 13 años mi hijo. Entonces, yo lo apoyé, fue a Nueva York, tocó en el Mundial de Jazz y regresó con una beca para estudiar en el Conservatorio de Miami. Cuando tuviera edad de estudiar, ¿no? Porque estaba todavía en el colegio. ¿Ya? Cuando ocurrió eso, a mi esposa se le cayó el mundo entero. ¿Ya? Por tu culpa, ¿qué va a hacer de su vida? Los músicos no ganan nada. ¿Ya? Él tendría que ser profesional como tú, como su padre. ¿Cómo va a ser músico? ¿No? Pero así se le derrumbó el mundo a mi esposa porque ella tenía una visión de lo que había pasado con sus hermanos. Sus hermanos son músicos. ¿Ya? Y mi esposa es una familia de músicos. Y no es que no sean destacados. Uno de sus hermanos, el que vive acá en Lima, porque los otros viven en Arequipa, ganó el campeonato Pavarotti. Ha cantado con Pavarotti, ha cantado con Plácido Domingo, ha cantado con José Caberas. Ahorita es miembro del coro nacional, pero efectivamente no tiene mucha solvencia económica. ¿Ya? A veces hay que estarlo ayudando, ¿no? Entonces, yo entiendo la forma el punto de vista de mi esposa porque ella está haciendo un paralelo con lo que ocurrió con su hermano, ¿no? Entonces, mi hijo, yo traté de defender pues, la afición de mi hijo, pero mi hijo, como vio esa tensión, él enterró sus instrumentos y no los ha vuelto a tocar. ¿Ya? Él decidió estudiar informática, es ingeniero informático, ¿no? Y es un alma libre. O sea, él no quiere ser empleado, él es freelance, lo contratan para un proyecto, cobra caro. Alguna vez lo quise contratar para la empresa que yo puse Giga y me cobraba muy caro. Le digo, oye, pero ¿cómo le vas a cobrar así a tu papá? Yo puedo conseguir a alguien más barato. Y me dice, papá, tengo cola de proyectos que me van a pagar esto. O sea, no te puedo cobrar más barato. ¿Ya? Trabaja bien y trabaja rápido. Entonces, un proyecto de 6 meses se lo hace en 3. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Coge el proyecto y dice, mis compañeros lo hacen en 6 meses, dice 6 meses. Él lo termina en 3 y los otros 3 meses se rasca. O sea, lo ves ahí que no hace absolutamente nada. ¿Ya? Cobra, gana su plata y no vuelve a buscar otro proyecto hasta que no se le esté acabando la plata, ¿no? Cuando ya se le está acabando la plata, vuelve a buscar otro proyecto y hace lo mismo. Entonces ahora mi esposa otra vez se arranca los pelos, ¿no? Este ocioso, que mira, cómo desperdicia las oportunidades. Yo le digo, mira, a su edad yo no soñaba con tener casa, él ya se ha comprado una casa. Todavía no se muda. Y yo le digo a mi esposa, nunca se va a mudar porque en su casa no va a haber nadie que le lave la ropa, que le lave los platos, que la engríe demasiado. La está remodelando, ¿ya? Y cada vez le pone más y más, más y más cosas a su depa, ¿no? ¿Ya? Y bueno, yo le digo, mira, se ha comprado carro, se ha comprado departamento sin pedirnos ayuda, está remodelándolo a su gusto, o sea, a su edad ni soñaría yo con tener un depa como él. ¿De qué te quejas? O sea, déjalo hacer su vida, ¿no? Claro que me gustaría, o sea, hasta dónde podría llegar este señor si tuviera otro propósito, si tuviera otra ambición. Me gustaría inculcarle eso, pero ya lo he intentado y no he podido. Al final lo acepto como está y no está mal, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan ahí? Es feliz. Bueno, eso es lo que yo digo.